dar paso a Diego Zuluaga, que es el coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial de Colombia y que nos va a hablar de la protección y entorno de ciberseguridad nacional en el sector eléctrico colombiano. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenido y cuando quieras. Estamos viendo ya, sí, vemos tu presentación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a la organización de este Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas por la invitación. Voy a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en Colombia, no solo en este tiempo de pandemia, sino en general cómo se ha ido organizando especialmente el sector eléctrico para estar preparado frente a los retos que esto nos ha traído. Entonces, pues siempre hay que cumplir con los códigos de buen gobierno y por lo tanto lo que presento aquí son opiniones personales y no necesariamente las posiciones de las empresas para las que trabajo. Entonces, pues tenemos que entender que estamos en un entorno donde la ciberguerra ya no es más una historia de ficción, es una historia real, donde desde la copia de armas avanzadas hasta duelos cibernéticos, guerras cibernéticas que están en el mundo actualmente corriendo, así no sean declaradas formalmente, se están dando y se están viendo. Hemos visto que esa ciberguerra ha llegado al sector eléctrico y a otros sectores, ha llegado a salas de control de Estados Unidos. Estados Unidos le ha dicho a Rusia que tiene posición militar en su red eléctrica. Rusia supuestamente ha llegado a la red eléctrica de Estados Unidos. Hemos visto ataques más avanzados como los de Ucrania que mencionaron, ataques muy frecuentes y no tampoco tan recientes. O sea, estamos hablando de que los primeros ataques al sistema eléctrico se conocen desde el 2008, aunque no fueron aceptados por ningún país. Pero ya empezaron a verse mucho más frecuentes 2012, 2013, 2015 con el primer apagón de Ucrania, 2016 con un apagón ya de Ucrania que el primer apagón apagó 186 ciudades completamente y el segundo apagó solo la capital Kiev y entonces se pensó que era de pronto algo más reducido, pero realmente era un ataque contra las protecciones que podía haber dañado equipos y generar eventos de largo plazo. Y de eso no hemos sido ajenos en esta parte del continente del mundo. En Colombia hemos visto que hay cibercrimen fuerte. Los reportes muestran cómo ha aumentado en los últimos años y pues con la pandemia ahorita hablaremos un poco de esto. Pero además estamos viendo ya grupos APT. Los APT son los grupos especializados, Advanced Persistent Threat, que normalmente tienen unas técnicas, tácticas y procedimientos complejos de alto impacto que pueden estar generando impactos incluso devastadores contra cadenas de suministro o más complejos. Y grupos que normalmente están financiados por organizaciones terroristas o estados que tienen buenas financiaciones y pueden hacer daño mucho mayor. En el ataque de Ucrania, del que habló el conferencista anterior, pues lo interesante de analizar de este ataque es que empezó como empiezan la mayoría de ataques hoy en día, con un phishing dirigido que conocía bien a quienes estaba atacando, que estaba orientado a afectar empresas de un sector que se hizo pasar por el parlamento ucraniano. Entonces, pues la gente tenía confianza y abría simplemente un archivito de Excel. Ese archivito de Excel le permitía entrar a un archivo, pero lo que venía detrás era un malware que se llamaba el Black Energy 3, con el cual los atacantes se conectaban hacia la red y pudieron hacer movimientos laterales y robar credenciales, llegar a VPNs que permitían entrar a las zonas industriales y permitieron ver cómo llegar hacia esa zona industrial en esa VPN que no estaba protegida de pronto con un segundo factor de autenticación que sería lo importante a tener, pero luego controlar remotamente dispositivos que habían allí, entrar a operar e incluso cambiar luego firmware de los dispositivos de campo y generar llamadas telefónicas para evitar que se pudieran coordinar por telefonía la recuperación rápida de estas acciones.
Entonces, hemos estado viendo un crecimiento fuerte en el mundo del tema de la inseguridad cibernética y pues en pandemia, ¿qué? Pues en pandemia también los hackers han encontrado una forma de llegar más fácilmente, especialmente no, a la pregunta que hacían anteriormente, no necesariamente son nuevos vectores, sino vectores que han dado mejores resultados en este momento. El malware para dispositivos móviles, pues como estamos en plena época de que todos descargan aplicaciones para saber más sobre el coronavirus o aplicaciones para, para poder responder a requerimientos legales o regulatorios de cada país, entonces se han distribuido malware a través de aplicaciones muy similares. Phishing por correo electrónico ha aumentado muchísimo y con el tema de los subsidios de los gobiernos, que tienes a alguien cercano, enfermo, eh, a tu zona donde está, etcétera, que hacen que las personas den mucho más fácil un clic en esos phishing y caigan y se puedan infectar por algo malicioso. En general, esto en Colombia se ha visto muchísimo también, ha estado creciendo. El software malicioso para las videoconferencias como estas, ya estamos viendo cómo a Zoom, a Teams y a otros han generado, pues primero al principio de la pandemia vimos muchas vulneraciones, pero además de esto es que se han generado versiones no reales, sino que son malware troyanos que vienen con malware y han permitido que gente que las descarga de fuentes no oficiales se infecten. El ransomware se ha estado moviendo fuertemente desde la pandemia. Hemos visto cómo se ha aumentado los intentos de ransomware, que este año vimos unas variantes que se están viendo cada vez más en las que si no pagas te publican la información. Y en esa nueva forma de hacerlo, pues las empresas se sienten más necesitadas de pagar porque si no, pues van a tener impactos con los reguladores o similares. Entonces hemos visto que han salido nuevos malware en ese estilo. Incluso el malware as a service ha estado con descuentos. En los bajos mundos de las redes, de la deep web, se encuentra ya software de estos. El phishing por mensajes de texto también arguyendo al COVID-19 de que le están dando algún subsidio o que se debe reportar por alguna situación. Y las estafas no han aprovechado todo el tema de los productos que están de moda o necesarios para esta pandemia, como las máscaras y los desinfectantes, para robar en Internet. En general, el rol de seguridad, como lo hemos estado viendo, también ha cambiado, ha evolucionado. Hablábamos hace algunos años de la seguridad tecnológica, de la seguridad de la infraestructura, lo cual se fue complementando con la seguridad de las tecnologías de operación, la seguridad física, las IoT, la ciberseguridad en general y ahora la de seguridad digital. Y esto pues ha hecho que, que tengamos que mirar el orden de la triada de la seguridad. La confidencialidad, integridad y disponibilidad siempre han sido eh, lo importante en ciberseguridad, pero tenemos que pensar que cambia su orden. En las tecnologías de información es probable que la confidencialidad sea lo mejor y lo que más tengamos que cuidar, pero en los sistemas de control industrial, las tecnologías de operación, tenemos que considerar además la seguridad de las personas, de los equipos y del medio ambiente, las afectaciones que se podrían hacer allí. Y segundo, la disponibilidad, porque uno espera llegar a su casa y prender la luz o el bombillo y poder ver fácilmente a las 2 de la mañana y no que simplemente como en los bancos cuando estás haciendo fila y te dicen, no, es que está malo el cajero, espere un ratico mientras lo arreglan. La disponibilidad tiene que ser mucho mayor en estos entornos y probablemente la confidencialidad podría ser menor. Y esto, como lo han venido contando también mis compañeros panelistas, pues ha hecho que el rol de ciberseguridad esté cambiando, esté subiendo más en la escala organizacional, esté entendiendo que ya no puede seguir siendo un tema de bajo nivel, sino que requiere decisiones de alto nivel, que el CISO está para apoyar a la organización o el CSO que empieza a surgir como una respuesta integral de seguridad en información y de seguridad completa para la organización. Bueno, ¿y cómo responder? Pues la ventaja es que hoy en día no es como hace 20 años que yo me metí en esto y lo único que existían eran algunas
normas internacionales británicas, de las cuales se derivaron las ISO después y se fueron desarrollando. Hoy en día tenemos muchas normas, estructuras, frameworks, etcétera, que nos pueden ayudar a desarrollar. El NIST Cybersecurity Framework, que nos dice que identifiquemos, protejamos, detectemos, respondamos y recuperémonos o tengamos resiliencia operativa y podamos hacerle esto en un ciclo virtuoso desde la alta dirección, se hagan los análisis de riesgos, se manden a los procesos de cierto nivel y se implementen la tecnología, o recibamos la retroalimentación y sigamos mejorando. Esto nos lo habla el NIST Cybersecurity Framework y será una base para muchos otros que pueden aplicarse en infraestructuras críticas y infraestructuras no críticas. Pero aún más, hemos visto ya incluso estándares especializados, por ejemplo, la ISA IS 62443, que empezó con el comité de ISA 99, que nos permite tener hoy en día unas guías a muchos niveles, desde la construcción de los sistemas de control industrial hasta los operadores de estos sistemas. Y esto pues nos ayuda a tener ya especializados en sistemas de control industrial, pero también hay especializados en los sectores, especializados en sector eléctrico, por ejemplo, la ISO IS 27019 del 2013, no es nueva, y nos está diciendo cómo manejar la ISO 27002, que es la que normalmente se usa en seguridad de información, pero en el sector eléctrico, en los sistemas de control industrial. Y así tenemos muchas otras guías. ¿Qué se aprendió de esos ataques de Ucrania? El informe de SANS Institute nos dice que es que tenemos que tener una arquitectura, unas defensas pasivas y activas y una inteligencia que nos ayude a ver qué puede pasarnos. Incluso una respuesta ofensiva, que esa se la dejamos en Colombia, por ejemplo, al Comando Conjunto Cibernético y otras acciones de las fuerzas militares, pero por lo menos tener claro que no vamos a poder responder si no nos hemos preparado adecuadamente. Entonces tenemos que tener una arquitectura con sus defensas pasivas como firewalls, defensas activas como sistemas de detección de intrusos, EDRs, etc. Y esas defensas tenerlas listas con inteligencia que nos diga qué está pasando en el mundo, qué parece que nos van a hacer, etc., que podamos prevenir y estar a tiempo. Dentro de los indicadores vemos también que han salido muchos informes muy útiles sobre los cuales podemos basar nuestra ciberseguridad. A nivel de país, el BID y la OEA sacaron el estudio de ciberseguridad de riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe, donde podemos mirar todos los países de nuestra región y compararlos para ver cómo estamos en estos temas. Estudios especializados como los del Centro de Ciberseguridad Industrial, que hay para toda Latinoamérica, México también lo tiene, estudios que nos muestran cómo estamos y cuáles son los aspectos claves que podemos mejorar. También en este estudio participé y pues ayudé a desarrollarlo, el estudio de preparación de ciberseguridad para el sector eléctrico en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo con la CIER, y lo hemos estado manteniendo. Nos ayuda a ver cómo el sector eléctrico sigue mejorando en sus protecciones. Como lo decían, no todos los países tienen hoy en día mecanismos de protección. 2 minutos, Diego, disculpa. Ok, perfecto. Cuanto al caso colombiano, pues hemos ido desarrollando desde el 2011 muchos elementos de este proceso de ciberseguridad para el sector eléctrico y para Colombia. Se han ido desarrollando casi que en paralelo. Han surgido 3 COMPES, uno que creó el CERT Nacional, el Comando Conjunto Cibernético, que es el que defiende las infraestructuras críticas en el ciberespacio, y el Centro Cibernético Policial. Uno segundo que ya evolucionó hacia la Política Nacional de Seguridad Digital, y uno de este año que ya nos lleva hacia una Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. Esto se ha logrado también con el apoyo no solo del gobierno. Esto es un tema que tenemos que trabajar todos juntos. Entonces se creó la Mesa de Infraestructura Crítica Nacional, donde están los ministerios, pero están acompañados de las empresas públicas y privadas más relevantes del país en los diferentes sectores, de lo cual se puede establecer un análisis de los sectores estratégicos para Colombia, que se definieron que eran 13, y unos catálogos que nos permitieron identificar cuáles eran los más críticos. Evolucionar además a desarrollar después de todos esos catálogos ya las medidas de protección. Entonces los planes nacionales, los planes sectoriales, los planes de operador e incluso los planes de infraestructura crítica. Esos planes
se han ido desarrollando a través de los marcos legales y en el sector eléctrico basándonos en la norma CIP, la Critical Infrastructure Protection de Estados Unidos, en lo cual se definieron unas fases para que todas las empresas del sector los tengan, que van desde la actualización de los requerimientos del acuerdo, los planes de sensibilización, los perímetros de seguridad y las implementaciones completas. Para ello, pues tiene muchos elementos las guías que van desde la seguridad física, los perímetros, las gestiones de seguridad, que tengamos claro cuáles son los ciberactivos críticos, los que controlan los activos críticos y cómo gestionar la seguridad en la cadena de suministro. Esto acompañado de un plan de recuperación y resiliencia para cuando pueda ocurrir. Hay un artículo que publiqué hace poco, está en la revista Ingeniería y Ciencia, y muestra cómo se implementó esto en una de las empresas más importantes de Colombia, les podría servir. Y lo que se busca entonces es tener un análisis de cómo estamos, a dónde debemos ir, analizar el gap, entendiendo que hay que tener tecnología, personas y procesos, pero que también tenemos que meter el monitoreo, porque hoy en día no es el castillo, no es protegernos únicamente, es tener claro que tenemos que ver al atacante cuando está haciéndonos el daño y protegernos en ese momento. Y es un tema que trabajamos todos. Tenemos que trabajar en conjunto las organizaciones industriales, las fábricas, los integradores, las personas, los consultores y las empresas para que esto funcione. Me acuerdo al principio cuando no estaba de esta forma, los esfuerzos que nosotros hacíamos individualmente en las empresas eran infructuosos porque los fabricantes no veían exigencias en el resto y mejor no nos vendían, sino que vendían a otras compañías. Pero cuando ya empezó a ser una exigencia del país, pues ya quedó bien. En general, lo que hay que desarrollar es un programa efectivo, tenemos con qué hacerlo y es multidimensional en dimensiones técnicas, humanas y procedimentales y todos tenemos una responsabilidad para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Nos preguntan, dicen que el cibercrimen se está profesionalizando y desde tu experiencia, si lo puedes puntualizar, y que cada vez se está haciendo más efectivo y peligroso. ¿Qué opinas? Así es, o sea, el cibercrimen ya lleva mucha evolución, o sea, yo recuerdo en los principios hace unos 20, 25 años, donde eran hackercitos cambiando páginas. Yo digo que esos crecieron, tuvieron necesidades económicas, familias que alimentar, y algunos decidieron que tenían un conocimiento con cuál hacerlo. Eso empezó a dar el cibercrimen y luego el ciberterrorismo y la ciberguerra. Y cuando empieza el cibercrimen lo empezaron a ver las organizaciones criminales como algo muy bueno, incluso superó al narcotráfico en sus beneficios, y es más difícil que te cojan, más difícil que te prueben qué es. Entonces empezaron a hacer organizaciones criminales subsidiadas por la mafia rusa, por organizaciones criminales muy bien organizadas, multinacionales, las operaciones que se han tenido que hacer en los últimos años para quitar del medio a los grandes atacantes, pues han sido organizados entre más de 20 países para poder bajar una banda organizada. Entonces se ha ido especializando. En el bajo mundo tú encuentras el que se roba las tarjetas de crédito, el que las vende, el que les da garantía por ellas, el que luego con eso compra bienes y el otro que es el que ya hace el lavado al final vendiendo esos bienes. Entonces sí, se han generado unas cadenas muy complejas de crimen y de ciberterrorismo. Muchísimas gracias.